Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Priscila Gutiérrez Domínguez, de la licenciatura en Psicopedagogía del séptimo cuatrimestre Grupo A. Dentro de la materia de estudios de caso, realizamos un pequeño proyecto en equipo igual. Nosotros realizamos este proyecto con el tema las adicciones de los videojuegos y la influencia en las relaciones sociales. Para este punto, pues buscamos a una persona a quien investigar más a fondo, que fuera como más adicto a los videojuegos, y nos encontramos con un vecino llamado Christopher Castellano Ojeda, de 14 años de edad, que su domicilio se encuentra en calle Libertad, barrio Santa María sin número, donde pues él reconoce, presentó hacia nosotros que pues es muy aficionado a los videojuegos. Tiene influencia dentro de las relaciones interpersonales, de tal manera con los juegos. Dentro de este trabajo nosotros nos llevamos a lo que son introducciones, antecedentes. También en el trabajo de nosotros vienen lo que son, eh, realizamos preguntas generadoras, hipótesis, objetivo. En los objetivos pues fueron generales, específicos. Realizamos también instrumentos, hicimos preguntas, entrevistas a lo que es Christopher, a lo que es a la mamá de Christopher, y lo que no pudimos realizar fue la entrevista hacia el docente para saber más o menos el comportamiento de Christopher dentro de clases. Hicimos una recolección de datos también. Realizamos lo que son marcos teóricos, análisis de datos y como último conclusión. Pues dentro del trabajo realizamos una pequeña introducción de qué se iba a tratar el trabajo. En este caso realizamos la búsqueda completa de Christopher, la edad, el domicilio en la que se ubica Christopher, donde acercarnos más a ellos. Pues este proyecto más que nada contiene preguntas generadoras, como se los había dicho, para poder desarrollar la investigación acerca de los videojuegos, la relación de las redes sociales, y así se iban a ir formulando preguntas para determinar los factores que se hacían dentro de este estudio de caso, a través de la adicción de juegos. El por qué nos interesamos de este tema, pues como vemos hoy en día el factor número uno es los videojuegos. Es un tema muy visto hasta la actualidad, en el momento de municipios, estados, que se ve mucho esto de la adicción de los videojuegos, y más en videojuegos que son de agresividad. Entonces, dentro de las entrevistas, dentro de lo que realizamos con Christopher, Christopher ahorita es adicto o muy aficionado, se le puede decir, a lo que es el juego de matanza, que es Free Fire, que es uno de los factores, algo que nos gustaría determinar el por qué lo jugaba Christopher, el por qué lo hacía, ¿no? Sus cambios conductuales que ha obtenido Christopher también dentro de su aprendizaje a causa de estos videojuegos, y a través de la perspectiva de los padres, cómo veían su comportamiento de Christopher, cómo eran sus avances en la forma escolar. Este trabajo también obtiene hipótesis de cada pregunta que realizamos, las preguntas generadoras, como yo se los había hecho mención, en donde detalladamente hacíamos nosotros esta posible respuestas a estas dichas preguntas. Esto contiene también los instrumentos de investigación, que son las preguntas que van derivadas más que nada a las preguntas generadoras, siendo más, podría ser más específicas, en donde se podría nosotros entrevistar a la mamá, principalmente Christopher, al docente, al Christopher, que más que nada Christopher aquí era nuestro sujeto de caso, de nuestro estudio de caso, para poder así recabar información suficiente y nos fuera de mucha utilidad. Dentro de eso, como les hacía mención, en el listado incluye lo que son recolecciones de datos, en donde se detallan las informaciones que obtuvimos, en cada entrevista, si fue realizada, como se los había hecho mención. Solo pudimos alcanzar la entrevista de la madre
de Christopher y de Christopher. ¿Por qué con el docente no se pudo? Pues con esto de la pandemia sabemos que los docentes no solamente imparten clases en una escuela o no solamente no tienen una hora de clases, ¿no? Fue imposible porque el docente tanto tiene un trabajo por las tardes fuera de su rutina docente y por las mañanas atiende a lo que son las escuelas, a diferentes grados y grupos. Entonces no fue de mucha ayuda porque no se pudo realizar esta parte, pero nos hubiera gustado obtener más información de Christopher en estas partes. Ahora, en el marco teórico es donde hablamos sobre ciertos temas de cambios de cómo han sido los videojuegos, desde cómo era al principio obtener una consola de Xbox de videojuego, era algo imposible, si no mal recordamos de que antes se ocupaban los que son las moneditas de a peso, solamente así podíamos obtener o poder jugar, lo cual igual en un tiempo se pudo ver que era vicioso, era una afición, pero hasta la actualidad ahorita llegamos a de que ya se puede comprar una misma consola y tenerlo en casa. Hasta de hecho, tanto ha cambiado las cosas que en la actualidad en los celulares ya tenemos acceso a los videojuegos. Dentro del marco teórico también vemos las clasificaciones de los videojuegos, los efectos derivados que van hacia los videojuegos, los diversos contextos, los videojuegos, siendo como un tipo de temas muy importantes, subtemas muy importantes, en que nos van a ayudar a explicar el estudio de caso que estamos nosotros llevando. Después de esto realizamos lo que son el análisis de datos, como se describe, si se cumplieron o no discretamente lo que fueron las preguntas generadoras, si nuestra hipótesis fue real o no. Entonces para esto nos ayudó muchísimo también el tiempo que nos brindó el docente para que nosotros pudiéramos buscar más que nada en fuentes confiables. Como bien sabemos es muchísima investigación, muchísimos análisis para poder seguir investigando y tener buenas informaciones. Dentro de esto vemos lo que son los antecedentes, preguntas generadoras. Ya les había llegado un pequeño párrafito en donde yo explicaba lo que contenía la introducción, que es de todo el trabajo. Pues en los antecedentes realizamos preguntas generadoras, que fueron 6 preguntas, en que qué factores condujeron a Christopher a su adicción de los videojuegos, qué consecuencias ha traído a Christopher a la adicción de los videojuegos, cómo ha afectado la adicción a Christopher hacia los videojuegos en relación de la convivencia de su entorno. Como sabemos, el videojuego te delimita muchísimas actividades, tanto laboral y escolar. Qué cambios conductuales ha presentado Christopher a causa de los videojuegos, cómo era su comportamiento de Christopher antes y después de haber hecho ese adicto a los videojuegos también. Eso es algo que nosotros nos interesó, por eso realizamos estas preguntas. ¿Qué cambios en su aprendizaje ha presentado Christopher a causa de los videojuegos? También eso es otra, porque a veces tanta adicción, tanto nervio, pues nervio, adicción, lo único que queremos es estar pegados en el videojuego, estar ansiosos si lo dejamos un minuto, si lo dejamos una hora, o el hecho de comer rápido también. O sea, tiene muchísimas respuestas a estas preguntas. La sexta pregunta que realizamos, ¿qué perspectivas tienen los padres de Christopher acerca de los videojuegos? Queríamos saber qué pensaban los papás de Christopher más que nada acerca de sus videojuegos. Dentro de la hipótesis, que fue lo siguiente, nosotros pudimos realizar que como primera hipótesis los factores que conllevaban a Christopher presente a su adicción a los videojuegos, pues era la falta de atención de los padres, la ausencia de los espacios recreativos en su comunidad en la que vive Christopher,
También podríamos decir que lo conllevaba más que nada si Christopher no jugaba algún tipo de deportes, la influencia de las amistades, y sus mismas amistades lo conducían a que Christopher siguiera jugando. Eh, ¿Qué hacía que Christopher ocurriera más que nada a los videojuegos? Si tenía problemas dentro del hogar, en donde se pudieran refugiar. Entonces, dentro de las hipótesis, nosotros realizamos ciertas respuestas hacia Christopher, que qué pensaban, qué podía pasar con Christopher. Dentro de los objetivos, metimos lo que son objetivos generales y objetivos específicos. Nosotros en el objetivo general buscábamos analizar la adicción de los videojuegos en relación social a Christopher, y en los objetivos específicos más que nada buscábamos identificar los factores que condujeron a Christopher a la adicción de los videojuegos, o deducir las consecuencias que han traído a Christopher a la adicción de los videojuegos. En este caso podría ser si Christopher ya tenía un mal comportamiento con sus padres, si Christopher ya no realizaba las tareas, no entraba a clases con tal de estar jugando videojuegos. Entonces nosotros buscábamos más que nada tener respuestas a nuestras preguntas, a todo el trabajo más que nada. Detallar qué cambios conductuales ha presentado Christopher a causa de los mismos videojuegos, y pues si Christopher se ha vuelto muy agresivo o no. Otra hipótesis, perdón, otro objetivo específico, decíamos que quede detallar qué cambios en su aprendizaje ha presentado Christopher a través de los videojuegos, o demostrar qué perspectiva tienen los padres acerca de los videojuegos más que nada. Dentro de esto, pues hicimos de nuevo el instrumento de investigación, en donde realizamos entrevistas a Christopher, a la mamá y al docente, que solamente se pudo hacer a solo 2 personas, que es a nuestro objetivo de caso, a nuestro entrevistado que fue Christopher, desde qué edad empezó Christopher a jugar videojuegos, quién le enseñó a jugar videojuegos, cuál fue su primer videojuego, qué lo conllevó a seguir jugando, cuántas horas duerme, si alguna vez se ha quedado dormido a través de que esté jugando, si últimamente ha tenido que hacer actividades físicas o no, si alguna vez llegó a jugar deporte, por qué lo dejó, si se ha sentido ansioso, se ha sentido preocupado, si en ocasiones se siente cansado, triste, cómo es la relación de sus padres. Buscábamos más que nada preguntas que nos llevaran a dar solución, a dar respuesta a nuestra investigación que nosotros estamos haciendo como equipos. En la entrevista a la madre, pues se pudo investigar que a qué edad su hijo empezó a jugar, si sabíamos si la mamá sabía más que nada si su hijo jugaba mucho tiempo, o a qué edad empezó a obtener el primer videojuego, si se acuerda quién le enseñó, si alguna amistad entre familia. Queríamos saber también cómo fue la relación de la mamá, porque tanto Christopher nos pudo decir una cosa y la mamá otra cosa. O sea, queríamos saber si Christopher también nos decía buenas informaciones relacionadas a lo que la mamá nos brindara. Si su hijo olvidaba comer o comía muy rápido con tal de estar jugando, cómo era la comunicación más que nada con sus hijos. Pues con la entrevista del docente, pues queríamos ver más que nada cómo era la relación del docente con Christopher, si Christopher mostraba atención en clases, si Christopher asistía a clases, desde cuándo Christopher empezó a demostrar sus bajas calificaciones, su rendimiento escolar, si el docente mismo había más que nada notado que Christopher ha estado ansioso, aislado, no convivía con su mismo grupo con tal de estar jugando videojuegos. Todos esos datos nosotros queríamos
analizarlo, queríamos seleccionarlo, y en eso lo hicimos en la recolección de datos. Todo lo que, todas las respuestas más que nada de la entrevista se pudo llevar en la recolección de datos. Y ya dentro del marco teórico nosotros avanzamos, hicimos subtemas, desde cambios y avances de los videojuegos, las características de los videojuegos, qué tipos de características, las clasificaciones, como les decía, hay clasificaciones, si no mal recuerdo, se llaman A, B, que es clasificación de niños, clasificación violenta, cómo son sus eh, comodidades, si el juego se trata de ser competitivos, si resulta ser interesante, buscar más que nada más informaciones también dentro de fuentes, de fuentes buenas, fuentes que nos ayudaran también a analizar esas partes, efectos que derivan hacia los videojuegos, que es la sociedad, son otros tipos de datos, los videojuegos y su entorno. Ahí queríamos también relacionar esa parte con Christopher y su familia con los videojuegos, el contexto escolar, y los videojuegos. Así como va otros subtemas más, pudimos buscar en fuentes confiables el análisis de datos. Más que nada en este análisis de datos hablamos sobre los respectos, a las preguntas de investigación que se hacían hecho mención, los factores que condujeron al sujeto, que en este caso es Christopher, hacia esta adicción de los videojuegos. Y como último punto, pudimos llegar a una pequeña conclusión, que pues dentro de la materia de estudios de caso que llevamos en este séptimo cuatrimestre con el docente Josué Hernández Antonio, pues es más que nada estudiar el caso, estudiar nuestro tema acerca o la influencia sobre los videojuegos, qué relaciones tiene con la sociedad. Pues más que nada al principio de este estudio tuvimos algunas complicaciones, el estar analizando, el poder elaborar este trabajo, más que nada realizar las preguntas de investigación, porque por partes no quedaban, a veces hasta nos enojábamos porque decíamos, es que ya estamos mal y nos tiene que salir, y nos poníamos a investigar, a llamarlo, era muy imposible, el estar comunicándonos, porque a veces que el internet falla, que el otro trabaja. Entonces, la verdad sí tuvimos muchas complicaciones al realizar ese trabajo, pero después, cuando ya nos enojamos todos, dijimos, no, pues no nos podemos enojar, tiene que salir este trabajo, tenemos que detallar, tenemos que buscar, analizar, para que nuestras hipótesis, nuestras preguntas generadoras, que salgan de una manera bien, que salgan bien redactadas, que todo tenga relación. Más que nada, a pesar de cuando estábamos mal en ese trabajo, en una parte, teníamos que estar corrigiéndolo continuamente. Oigan, terminó la clase, oigan, hay que estar al pendiente porque tenemos tal falla, y así irnos entrevistando. Más que nada, sí fue un gusto el haber terminado el trabajo, el haber obtenido esta clase de métodos de estudios de caso. Nos sirvió de mucha ayuda también el tiempo, la espera del docente, la paciencia de estar enseñándonos, explicándonos. Y pues sí, la verdad es bonito estudiarlo, es bonito conocer parte de esta materia, porque nadie estaba preparado por esto de la pandemia, y pues desgraciadamente no pudimos realizar este estudio de caso de manera presencial, lo cual a los integrantes de este equipo nos hubiera gustado muchísimo realizar, el tener las observaciones adecuadas, tener resultados un poquito más precisos, aparte de poder generar una nueva experiencia, llevarlo a la práctica, nos hubiera gustado demasiado. Y eso sería todo.